Daniel, ¿Ryan o Ryan? Ryan. Ryan. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas Usted es gracias director por del Centro de Estudios de Innovación Sistémica del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Correcto. Prima facie sabe mucho. Después de ver esto, ¿algo sorprendido o no? Bueno, los datos estadísticos siempre pueden tener lecturas disímiles en función de cómo se presentan. Yo quisiera hacer un poquito una lectura política de algunos de esos datos, sobre todo con respecto al 2004. Es verdad que esta no es la peor situación de deforestación del Amazonas, en los 90 fue peor. El cambio empieza a suceder 2003-2004, fines del gobierno de Enrique Cardoso, comienzo de la administración de Lula, en el cual Brasil cambia su política con respecto al Amazonas y cambia fundamentalmente su política climática, y es uno de los ejemplos de políticas ambientales exitosas en el control de la deforestación. Bueno, la estadística lo marca un poco. Exactamente. Esa tendencia empieza a cambiar, a aumentar, hacia finales del gobierno del periodo del PT, es el gobierno de Lula, de Dilma. De hecho, una de las razones por la cual Marina Silva se va de la coalición del PT y se presenta como candidata en la elección del 2009 es porque Dilma iba a ser la candidata del PT y Dilma tenía una agenda diferente sobre el tema. Y esa tendencia empieza a cambiar y se profundiza con Bolsonaro. ¿Qué es lo que tiene Bolsonaro de diferente en la política ambiental y climática en general? Cuando uno ve América Latina, en general, los temas ambientales y en particular de agenda climática, los partidos políticos, las coaliciones políticas predominantes, o sea, los que son gobierno o los que son principales partidos de oposición, tienden a tener básicamente una actitud dual. O ignoran el tema, o tienen una actitud de integración del tema hacia su agenda de forma moderada, digamos, ¿no? Es difícil ver candidatos con agendas antiambientales, anticlimáticas. Bolsonaro es el primer caso en América Latina en que tiene una agenda adversarial. O sea, se posiciona frente a los temas ambientales y climáticos de una manera adversarial. Trump, ¿no? En el caso latinoamericano, en el caso estadounidense, el caso es Trump, que hace campaña en base a decir yo voy a salir del Acuerdo de París. Y en el mundo desarrollado hay otros casos, el caso de la Alianza Conservadora en Australia, la Alianza Conservadora en Canadá. O sea, ¿se está discutiendo el éxito o no de la idea de que el cambio climático produce todos los males que produce? Exactamente. Pero en términos políticos, lo interesante es que como partido político, como coalición política, te posicionas de una manera adversarial, negando el cambio climático o negando la importancia al tema, a la agenda climática, etc. Si vos lo comparás con el contexto europeo, tanto los partidos predominantes europeos, tanto de la socialdemocracia, la centroizquierda, como el partido de las coaliciones de centro-derecha, demócrata cristiana, tienen una actitud, podríamos decir, integración. Puede haber diferencia en el tipo de política a abordar, más mercado, más regulatoria, pero no hay una posición adversarial hacia el tema climático o ambiental. El caso de Bolsonaro en América Latina es el primer caso de una coalición política predominante, que es gobierno, que se posiciona de una manera adversarial. Y esto es lo diferente del caso de Bolsonaro, en que cuando uno empieza a analizar la performance política, legislativa, etcétera, en los últimos meses Bolsonaro ha reducido fuertemente los presupuestos a los organismos de contralor, ha entrado en tensión, como bien decía el panelista anterior, con el Instituto de Pesquisa, el principal centro de investigación que asesora al gobierno brasileño en estos temas, ya plantea una serie de reformas legislativas que reducen la protección no solo del Amazonas, sino la agenda ambiental en general, y facilita el proceso de deforestación. ¿El humo lo vamos a tener en Buenos Aires? La gente que estudia cambio climático y los climatólogos plantean que posiblemente algún tipo de impacto pueda llegarse a sentir en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahora, Gustavo decía, más allá de los estados afectados, el resto de Brasil está en otro andarivel, y la impresión es que hay cartas que se están tomando en el asunto y que por consecuencia todo debería tender a morigerarse. Un dato con respecto al Amazonas, digamos, que creo que ha pasado. El Amazonas es una región del Brasil con altísimos niveles de violencia. Además de todo. Además de todo. Si uno citara a O'Donnell, el famoso politólogo argentino, diría que son esas zonas marrones. Guillermo O'Donnell. Esas zonas marrones donde el Estado tiene una presencia limitada.
¿sí? Entonces, por ejemplo, si hoy uno lee los diarios brasileños, ¿cuál ha sido uno de los ejes también del posicionamiento de Bolsonaro en este tema? Un fuerte discurso nacionalista. Entonces, esa había sido la posición brasileña histórica en los 80 y los 90. Hay que evitar, digamos, que el Amazonas se transforme en un tema de agenda internacional porque es la última frontera de desarrollo. En la transición entre Enrique Cardoso y Lula cambió eso, reconoció que el Amazonas, si bien hay soberanía brasileña, eso está fuera de discusión, la forma de gestionar el Amazonas tiene impacto más allá de la frontera brasilera. Bolsonaro, con una retórica nacionalista, está cambiando eso. Hoy, por ejemplo, es muy interesante los diarios brasileños. Hoy Bolsonaro tuvo una reunión con los gobernadores amazónicos y donde se esperaba que el principal tema iba a ser el control de los incendios. Y no fue. El principal tema fue una crítica muy fuerte de Bolsonaro al tema de la demarcación de territorios indígenas. Vale decir que los principales áreas de protección ambiental generalmente están asociados a territorios indígenas. Y el argumento de Bolsonaro es que se está internacionalizando y entregando Brasil a las ONG internacionales, etc. Y se está evitando el avance económico de Brasil en pos de la protección de estos territorios. Entonces, el eje del discurso de Bolsonaro es un eje que de una fuerte posición adversarial ante la agenda climática y ambiental, un retrotraer el discurso ambientalista y la agenda ambiental brasilera a los 80, a los 90, pre-Enrique Cardoso, o sea que es un fuerte retroceso. Ahora, lo interesante es que él puede hacer eso, pero la economía brasilera ha evolucionado. Hoy hay sectores de la élite económica brasileña que forman parte del mundo globalizado y piensan en la economía bajo en carbono, ¿sí? Entonces hay sectores de la élite económica brasileña que ven con preocupación. Pese al respaldo a Bolsonaro probablemente y no al PT. Exactamente. Porque, por ejemplo, es interesante esto, inclusive dentro de lo que sería la cadena de valor agropecuaria y alimenticia, ¿no? Porque una de las consecuencias en términos de política internacional que ha tenido todo esto es el impacto que ha tenido en las negociaciones de Mercosur y Unión Europea, ¿no? Claro, ni más ni menos. Ni más ni menos. Macron, también el premier irlandés plantearon la posibilidad de que el acuerdo no fuese aprobado. Si bien Alemania, Merkel ya dijo que eso no iba a ser así, pero claramente está en la agenda y eso genera preocupación dentro de las mismas élites económicas brasileñas. Entonces va a ser interesante ver qué sucede en el Brasil y en la sociedad civil y en los actores económicos brasileños si la posición de Bolsonaro en relación a la cuestión ambiental y climática se modera o sigue en esta tendencia a la profundización, como fue el caso de Trump en los Estados Unidos. Lo que sucede es que Bolsonaro no tiene las espaldas de Trump a nivel internacional para llevar adelante este discurso. Ni para bancarlo. Por supuesto. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta la próxima.